Amén. Los saludo en el amor del Señor a todos los amados. Estamos contentos, hermano, sin ninguna duda. Estamos contentos porque nuestro nombre Él lo sabe y escucha nuestras oraciones, escucha nuestros problemas, nuestras dificultades, y por eso una vez más estamos aquí, hermano, porque con la fe que el Señor ha puesto en nosotros, sabemos que Dios nos escucha. Amén. Así que Dios le bendiga, como dijo nuestro hermano. Quizás muchos en la semana tuvieron dificultades y dificultades bien grandes, todo de diferentes formas. Pero estamos contentos porque Dios estuvo con nosotros. Él nos va a dar la fuerza cuando no la tengamos, hermano. Cuando veamos todo oscuro, Él aparecerá como la luz, como el alba. Él nos dará esperanza cuando uno no la tenga ninguna. Así que, hermanos, sigamos adelante. Quizás no es tanto cuántas dificultades, porque todo, mire, de diferentes formas. Hoy día me informaba con un hermano, todas las dificultades, me dijo, pastor, de cuando el Señor nos empezó a bendecir en la radio y todo eso, porque tuvimos una experiencia en la radio. Me dijo, he tenido puros problemas. Y cuando Dios nos quiere bendecir, también el enemigo se levanta. Se levanta. Pero una cosa le puedo decir en la iglesia, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, no importa cuántas batallas tengamos, no importa cuántos problemas tengamos, no importa cuántas decepciones quizás tengamos de los que están alrededor nuestro, una cosa sabemos, que Dios está a favor nuestro. Y como dijo el apóstol, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Así que, hermanos, caminemos tranquilos, confiados, aprendamos a descansar en el Señor. Que nuestro corazón aprenda a descansar en el Señor. Porque a la verdad todavía no hemos aprendido, nos cuesta, porque queremos luchar con nuestras propias fuerzas. En nuestra mente a veces no descansa en la noche porque nosotros somos los que pensamos, porque no le hemos dejado, ¿no es cierto?, las cargas al Señor. Y el Señor nos ayude a todos, a mí también, porque a veces uno piensa demasiado y el Señor no quiere que pensemos, Dios quiere que le creamos. Eso es todo, creer. Él está a favor de nosotros, así que, hermanos, muy contento de poder estar hoy día con ustedes compartiendo la Escritura. Bueno, tengo una buena noticia, yo creo que siempre va a ser una buena noticia lo que digamos. Ya le queda poco al anciano Álvaro con el pie ya que se le hincha, así que vamos a tenerlo pronto ya en estos lugares para también ser exhortados por la palabra del Señor. Amén. Así que es bueno que la iglesia también sienta la necesidad de echar de menos a uno de los ancianos para poder, ¿no es cierto? Eso es bueno. Así que estamos contentos. Qué bueno nuestro hermano Jonathan. Que cambie el micrófono. Que igual nuestro hermano Jonathan tuvo una semana de descanso, lo ha disfrutado de las cosas del Señor y lo vemos con libertad hoy día. Así que el Señor bendiga a nuestro hermano Jonathan. No puedo dejar antes de no comenzar, no puedo dejar de comentar lo que ha ido sucediendo en la radio. El lunes tuvimos un tremendo programa radial. Ojalá, esperamos ser beneficiosos para ustedes. ¿Sabe lo que compartimos el lunes? A mí me quebró bastante, yo no podía hablar. Un momento le decía a los ancianos, no podía hablar. Y me pasó lo mismo el viernes, ya terminando. Yo sé que muchos en el break, que quizá vamos a tener que ver cómo hacerlo porque obviamente si el que está en la casa no es lo mismo que los que estamos ahí. Se fueron algunos a acostar, ya el sueño los venció. Pero al final de la conversación hablamos de acerca de la higuera estéril. ¿Cómo? Y sabe que salió una cosa tan maravillosa. Yo le decía al hermano Leonel, ustedes saben que él es de Lota, hermano, estuvo con nosotros toda la noche. Hoy día vine del trabajo acá, me dijo, pastor, me decía, algo me pasó, se motiva uno con la palabra, y es verdad, uno se motiva con la palabra. Y sabe lo que más me impactó, que el Señor maldijo a la higuera. Yo quiero compartírselo a los que nos escucharon porque fue muy bueno, hermano. Yo le decía al hermano Leonel, cuando el hermano Leonel, yo estaba sentado aquí para que usted sepa, está el hermano Leonel, está el anciano Álvaro y está el hermano Evelio. Entonces un momento como que ellos conversaban
y yo sentía espadas, hermano, yo veía las espadas como se cruzaban. Señor, y yo me sentía que yo estaba al medio y eran las espadas, la palabra del Señor, como me llegaba al corazón. Hermano, yo no podía hablar. Yo estaba ahí, yo tenía que sujetarme y estar ahí porque no podía entender. ¿Sabe por qué? Porque cuando se maldijo la higuera, me gustó eso, quizás cuánto tiempo pasó el Señor y veía la higuera porque estaba junto al camino. Y la higuera nunca dio fruto. Solamente apariencia, una simple apariencia. Y sabe, el Señor, y eso me gustó, cómo el Señor va abriendo ese camino en medio de todo esto. El Señor no le dijo que se secara, la maldijo. Pero hubo algo que le dijo, nunca más de ti salga fruto. Y eso me impactó porque el anciano Álvaro dijo, la higuera no tenía razón de vivir. Ya no había, si ya no iba a dar su fruto, no tenía más razón de vivir. Por eso prefirió secarse solo rápido. Y si el Señor algún día, hermano, nunca permite al Señor que Él nos diga eso. Nunca, porque ese día no seremos nada, hermano. Es mejor morir que no tener a Dios. Es mejor no vivir si no sentimos su presencia en nuestras vidas. Es mejor no vivir si no sabemos que Él está con nosotros. Es mejor no vivir, hermano. Él es todo, Él es nuestra vida, hermano. Por Él vivimos, por Él estamos aquí. Por Él vivimos, hermanos. Por Él vivimos. Por eso se le dijo a la mujer, tú has tocado la mejor parte. Será bueno ir allá, será bueno atender a esto y será muy bueno lo otro. Pero la mejor parte estará a los pies de la palabra del Señor. Porque esta parte, esto, hermano, esto no será quitado. Así que, hermano, que el Señor nos ayude, examinémonos, hermano. Yo sé que podemos dar más frutos de lo que damos. Como dijo el pastor Ernesto Silva hace tiempo atrás, somos un grupo de élite y a la gente de élite se le exige mucho más. ¿Entiende? Usted vea, yo veo a los futbolistas o los señores que están jugando ahí y cuando va a empezar el partido andan como igual que los profesionales, y hacen un calentamiento y yo me río, digo a mi hijo Matías, le digo, mira cómo calientan. Y bien, pues ellos se creen profesionales, pero hay otros profesionales que le exigen mucho más. Claro, entonces seamos gente, hermano, de excelencia para Dios. Hermanos, mire, escúcheme, el día lunes tenemos el programa radial mañana, como siempre, ¿no es cierto? A las 20 horas. Hermano, los que alcancen a sintonizar, ¿leyeron, no es cierto, el WhatsApp que mandó nuestro hermano Jonathan? ¿No es cierto? Que cambiáramos la aplicación porque en la aplicación se puede llamar y también se puede escribir. O sea, saqué la aplicación antigua, es la misma aplicación, pero con mejorada. Así que hágalo. Seguramente uno a veces no lee los WhatsApp de la iglesia, es verdad, pasa eso. Y ahí venía la información. Hágalo, hermano. Yo creo que va a ser muy útil porque usted va a poder llamar a la radio, va a poder escribirle directamente. O sea, no tiene que... No, está directamente, así que hágalo, hermano, y se van a sentir muy bendecidos. Eso es el lunes. Mire, el culto de varones, que es el miércoles, lo vamos a cambiar para el día martes. ¿Ya? Va a haber culto de varones el día martes, no el miércoles. ¿Ya? El martes el culto de varones y se va a dar información en el lugar que se va a hacer. Así que estamos todos los hermanos invitados, los varones, el día martes. Bien. Las mujeres el día viernes, ¿no es cierto? Y ahí se van a comunicar en forma interna. Le agradecemos a nuestra hermana Yeco que el otro viernes tuvo el gran deseo de poder que hicieran el culto en su casa, hermana Yeco, porque le tengo que comunicar esto. El hermano Raúl Junior, el hijo, estuvo más o menos complicado en el hospital, en la clínica, lo llevaron, gracias al Señor, él ha ido poniendo su mano, así que se va mejorando. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos, a la familia hermano Raúl y toda su familia. Este niño, él sufre de asma, entonces cualquier resfriado para él es complicado, hermano, es muy complicado. Pero una cosa es, tenemos un Dios sanador. Como se le dijo a la mujer, si creyeras en Dios, veríamos la gloria del Señor. Entonces, si nosotros creyéramos, hermano, veríamos la gloria de Dios. Así que son el día sábado, tenemos culto familiar que se va a hacer en el hogar de nuestra hermana Olivia. No sé, bien. Ahí vamos a tener el culto familiar. Anciano Álvaro, ¿cuándo usted tiene que ir a compartir al seminario de Cañete?
sábado, el sábado 25, yo no sé si estamos no he sacado las cuentas, si nos toca culto familiar o no. No, no nos toca. Hermanos, el día sábado 25 nuestro anciano va a compartir allá en Cañete, así que están invitados todos los hermanos. Ahí nos arreglaremos y vamos a estar para acompañarle y escuchar la palabra del Señor. ¿Les parece? Y el día domingo 26, esto es el sábado 25, y el domingo 26, bueno, lo digo con mucha humildad, el Señor me ha honrado, también me invitaron a un seminario, ¿no es cierto?, el pastor Fernando, el día domingo a las 2 de la tarde, seguramente yo estaré en el culto y de aquí me iré para allá, y los que quieran ir también, si es que el hambre no es más grande, están invitados. Así que ahí, para que podamos ir y acompañar también al pastor. Siempre creo que es bueno estar todos los hermanos juntos, porque la promesa es esta: allí enviará Dios bendición y vida eterna. Sí, bien. ¿Hay algo más? Ninguna. Eso es para el 25 y el 26. Así que el fin de mes lo tenemos ocupadito. No hay ninguna información más. Entonces el sábado tenemos culto familiar donde la hermana Olivia. ¿Ya? Entonces van a buscar en sus Biblias, en Hechos capítulo 4. ¿Sí lo hemos encontrado? Hechos capítulo 4, vamos a leer unos versículos del 17 en adelante. Vamos a que el Señor nos ayude. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hable más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni engañasen enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Solamente el 20 quiero que ustedes lo pongan en su corazón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre, queremos darte gracias a esta hora de la mañana, Señor. Muchas gracias, Señor. Gobierna nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar hoy día. Padre, te queremos decir con todo nuestro corazón, verdaderamente, que sin ti no somos nada, Señor. Mejor muriéramos, nos secáramos si no estuvieras tú con nosotros. Por eso en esta mañana, con esa humildad, Señor, que tú examinas los corazones, queremos pedirte ayuda, Señor, para tu palabra, que tu palabra sea exhortada a los hermanos y también se abran nuestros corazones para tener una buena recepción en lo que se va a hablar y conversar hoy día. Muchas gracias, Señor Jesús. Te bendecimos y honramos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.
Bien. Yo quisiera hablar un momento de esto, de que no podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Algo se produjo en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, para que se produzca esto hay que entender que Jesucristo no es una religión, tampoco es una denominación, no es una o tal o cual iglesia. Jesucristo es vida. Y la vida tiene que estar en cada uno de nosotros para que esto se pueda producir. Si se produce en una religión o se produce en un sistema en nuestras vidas, a la verdad, no tiene el mismo efecto, porque solamente van a haber cosas por cumplir y cosas por decir nomás. Pero cuando se produce una vida en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es como dijo el profeta Jeremías, yo quise callar, pero mis huesos ardían, porque hay una palabra en nuestros corazones que se produce de tal forma que solamente queremos hablar de este mensaje que el Señor tanto bien ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para ellos, amados hermanos, era una situación, a la verdad, bien difícil para el pueblo de Israel. Tiene que pensar y ver, amados hermanos, de que ellos habían conocido a Dios de una forma, en el monte Horeb, ¿no es cierto?, con sonido de trompeta, cuando él hablaba, con trueno, era algo tremendo, era algo que había un límite para que no pasaran ni animales ni las personas, porque pasando ese límite morían. Entonces era bien complicado, hermano. Ellos traían una enseñanza de nuestros hermanos israelitas, nuestros hermanos judíos, traían una enseñanza al Dios que tenían. Entonces no conocían a otro Dios que un Dios severo y castigador. Entonces ellos venían caminando con todo eso, todo este tiempo. Por eso cuando ya después, todo, mire, desde Moisés en adelante, toda la Escritura habla de Jesucristo. Y los judíos estaban esperando al Mesías. Los judíos estaban esperando al Salvador. Los judíos estaban esperando al Mesías. Pero lamentablemente lo estaban esperando en cierta élite, en cierta clase de gente. ¿No es cierto? Estaban esperando quizás que viniera el rey de los judíos, viniera por los pies, por el vientre de la línea de Caifás, por cualquier príncipe que estaba en Israel en ese tiempo. Acuérdese que de Malaquías a Mateo pasaron casi 500 años sin que nadie profetizó, no hubo nada. Fíjese, lo último que dijo Malaquías, dijo que el Señor iba a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, dando a entender que mira quién venía, qué clase de libertador venía. Venía alguien que iba a conmover los corazones del hombre. Y pasaron 500 años sin que hubiera ninguna profecía, entendiendo que venía desde Moisés, hablándose en la Escritura, hablándose en el Pentateuco, hablándose en la ley de Jesucristo el Señor. Entonces, por lo tanto, ellos esperaban una clase de libertador, esperaban una clase de salvador, ellos esperaban una clase, una forma. Ellos tenían en su mente cómo iba a venir el libertador. Recuerden que ellos esperaban un libertador, ¿no es cierto?, con espada, un hombre grande, fuerte, un guerrero para libertar al pueblo de Israel. Pero el Señor tenía otros planes, porque el Señor no es como nosotros pensamos. Los caminos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos. Dios no quería libertar al pueblo de una opresión humana. Dios quería libertar al pueblo de Israel de la opresión del pecado. Y eso es lo que Dios trajo. Trajo un libertador, pero un libertador espiritual. Lo que ellos no entendían, no conocían, porque ellos estaban acostumbrados al sacrificio. Ellos estaban acostumbrados a ir al templo, estaban acostumbrados a sus fiestas, a sus rituales. Pero vino alguien a romper todo eso y todos esos rituales se cumplieron en Jesucristo. Pero ellos no pudieron ver. Por eso era complicado, hermanos. Por eso que Pablo cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos porque en él había una convicción, una enseñanza. Él se crió a los pies de Gamaliel, entendiendo y estudiando la Escritura, viendo cómo eran nuestros hermanos. Entonces, cuando se empezó a hablar de Jesucristo, lo primero que hizo Pablo era callar y asolar las sinagogas para que este nombre precioso no se hablara más. Y a través del tiempo siempre se ha querido silenciar esta palabra del Señor. Siempre se ha querido silenciar la palabra de Cristo. Recordemos cuando levantó el libertador allá en Egipto. Lo primero que hizo el faraón fue matar a todos los niños.
Y cómo Dios escondió, guardó su palabra, guardó a aquel libertador. Moisés escondiéndolo 3 meses, hermano, ya un niño grande. Su madre no hallaba qué hacer. Se escondían cuando venían los soldados, los egipcios, a matar a estos niños. Pero ahí Dios permitiendo que una mujer se llenara de sabiduría para guardar y cuidar a su hijo, porque Dios estaba con él. Sabemos que la mujer hizo una canasta, ¿no es cierto? La calafateó y la echó al río. Y esperó, pero mire cómo Dios nos da la sabiduría. Por eso, hermanos míos, todo lo que hagamos, Dios sabrá cómo hacer las cosas. No pensamos que las cosas están perdidas. Dios sabe cómo darnos la inteligencia, la sabiduría. Por eso no importa lo que hayas pasado en esta semana, no importa lo que hayas vivido, Dios sabe cómo ayudarte. Dios sabrá, hoy día te sientes afligida, hoy día te sientes triste. Pero mañana toda esta tristeza se convertirá en alegría, porque Dios sabe cambiar la tristeza en alegría. Él lo sabe hacer porque Él nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca. Entonces Dios guardando su palabra. Recuerden cuando nació el Señor Jesucristo, lo primero que hizo el gobierno de turno en ese tiempo fue mandar a matar a los niños. Por causa de aquellos magos, ¿no es cierto?, que iban caminando y se encontraron y le preguntaron: ¿qué andáis haciendo aquí? Y ellos dijeron: ¿acaso no has visto, no has oído que la estrella nos anuncia que ha nacido el Salvador, el Rey de los judíos? ¿No es cierto? Y podemos ver con astucia, le dice: cuando lo encuentres vuelvan a avisarme, sabiendo las maquinaciones que habían ellos. Pero Dios sabe usar a las personas, aunque ellos no eran creyentes, aunque ellos no conocían. Lo único es que estaban estudiando todas las lecturas y todo eso. Fueron y dijo: no volvamos después que lo encontramos, porque vámonos por otro camino. Dios cuidando su palabra. Entonces siempre se ha querido, hermanos, siempre se ha querido matar la palabra. El enemigo ha hecho lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces ha querido callar su palabra en nosotros? ¿Cuántas veces ha intentado, ha provocado a que nosotros nos callemos? ¿Cuántas veces nos hemos quedado, cuántas veces nos ha querido acallar? Pero vive Dios, que el Dios que está con nosotros es poderoso. Él nos ayudará, Él nos levantará algún día, hermanos. Entonces no podemos permitir, amados hermanos, no podemos permitir, ¿no es cierto?, que todas estas cosas sucedan. Entonces los judíos tenían una forma de ver a Dios. Entonces recuerden que una de las grandes problemáticas que al Señor Jesús le dijeron: nosotros no te matamos por las buenas obras que tú haces. No lo mataban por sanar a un paralítico, no lo mataban por sanar a un enfermo, no lo mataban por eso. Lo estaban matando, lo querían matar porque Él se hacía llamar Hijo de Dios. Para ellos era difícil entender cómo un hombre podía ser el Hijo de Dios. Por eso que esta humanidad, los judíos no pudieron ver a Dios, porque ellos estaban acostumbrados a ver el monte que humeaba. Estaban acostumbrados a ver los profetas, cómo se mostraba Dios. Pero no podían, no coincidían en su mente que Dios había bajado en un pequeño cuerpo llamado Jesús. Por eso a ellos no pudieron verlo. Por eso que Jesús la palabra andaba caminando y no lo podían ver. Intentaron matarlo de diferentes formas. Se amontonaban para matarlo, pero Él podía salirse escondido. Porque a Jesús no lo mataron. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces no fue que el hombre y todos lo hayan matado. Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces en esta vida las cosas no son como creemos nosotros. Es como Dios las ha hecho mejor. Y podemos ver que el apóstol Pablo, él traía una experiencia. Podemos ver cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pedro: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Porque a veces tenemos la fuerza humana, ¿no es cierto?, de prometerle al Señor. ¿Cuántos de nosotros al Señor le hemos prometido con nuestras propias fuerzas? ¿No es cierto, Señor? Yo voy a estar aquí, voy a cumplir con esto.
Y a veces el Señor lo primero que lo quedó mirando, el Señor sabiendo, el Señor Jesucristo sabiendo todo, conociendo todo, hermano, quedó mirando a Pedro, yo me imagino, porque Pedro no estaba mintiendo, escúcheme, Pedro sí le estaba diciendo la verdad. Sí, Pedro lo amaba al Señor Jesús, pero no tenía la fuerza suficiente para cumplir lo que él estaba diciendo. Entonces, el Señor Jesús lo mira y le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás. Entonces, Pedro traía esa experiencia, hermanos, que él le había negado al Señor Jesús. Recuerden que después de haberlo negado, sus miradas se cruzaron. Yo me imagino que cuando se miraron, el Señor Jesús no le dijo nada, pero Pedro sabía cuánto dolor. Después de esa mirada hubo un llanto amargo, de amargura, de tanta amargura dentro de su corazón, porque le había negado a aquel que le había dado todo lo que él necesitaba. Aquel que él le había dicho, queridos, también ir con ellos. Se le dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí estaba Jesús. Pedro, con esta condición ahora, el Señor después que resucita manda a buscar a Pedro y después le dice, espérense aquí hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y estaban en ese lugar, como 120 hermanos, estaban orando para que el Señor viniera y viniera el poder del Espíritu Santo. Por eso que hoy día la iglesia no necesita más tener un gran templo, no necesita grandes cosas. Lo que necesitamos hoy día urgentemente es el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando tengamos el bautismo del Espíritu Santo, hermanos amados, nuestras vidas cambian, nuestras prioridades cambian. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay frío, no hay calor, no hay sueño. Porque el Espíritu Santo va a buscar lo que a Él le hace falta. Y lo que le falta siempre al Espíritu Santo es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a ayudar a crecer en esta vida. Nos va a indilgar en este mundo y saber cómo conducirnos. Y ahora Pedro, después que fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro iba caminando al templo de Salomón, iba por la puerta de la hermosa, y ahí había un cojo que estaba pidiendo limosna todos los días, por 40 años, pidiendo ahí limosna. Y todos le daban lo que él pedía. Él pedía limosna y el que pasaba le daba. Ahí pasaban los pastores, pasaban los ministros, pasaban los ancianos, y le daban lo que él quería. Lo que él necesitaba no era más dinero, lo que necesitaba era algo diferente. Usted no está aquí porque queremos estar tranquilos, no estamos aquí porque queremos calmar nuestras conciencias, estamos aquí porque necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones para ser cada día mejores. Entonces ahí estaba este cojo pidiendo limosna. Ahora, mire, Pedro y Juan dicen que iban, mire, ellos aún llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Nunca dejaron de hacer lo que correspondía. Ellos iban a orar al templo. ¿Se fija? Porque hay personas que creen que porque tienen el Espíritu Santo, no, ellos se creen que son capaces de todo. Mire, siempre se sujetaron porque el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo se sabe sujetar. El Espíritu Santo saluda y dice buenos días, buenas tardes. El Espíritu Santo, hermanos, en un joven se levanta y le da el asiento al que está cansado, al más anciano o a la mujer que está embarazada, porque el Espíritu Santo es caballero. Ojalá que nunca en nuestra congregación, uno de nuestros hijos que sean estudiantes, se vean un adulto, no se pongan de pie. Ellos tienen que dar el ejemplo. En el colegio, en el liceo, ellos tienen que dar el ejemplo, porque sería triste, hermanos amados, que la gente del liceo, la gente del trabajo, la gente del mundo nos viera y pudieran saber que es hijo de un pastor, es hijo de un anciano, es hijo de un hermano de una iglesia. ¿Qué dirán de nosotros? Por eso que hoy día tenemos que imperiosamente seguir orando para que el Espíritu Santo baje sobre toda la iglesia del Señor. Y ahí estaba Pedro. Y queda mirando fijamente. Yo me imagino ese momento, hermanos amados, ¿usted cómo creen que iba caminando Pedro? ¿Usted cómo se imaginan, lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ustedes pueden pensar en eso? ¿Usted pensaba que su vida siguió normal? Él volvió a los quehaceres, porque lo primero que él hizo cuando murió Jesucristo, cuando lo crucificaron en la cruz, lo primero que hizo, irse a los quehaceres. A ir a pescar de nuevo. ¿Ve? Eso era porque estaba sin el Espíritu Santo. Pero ahora cuando se fue el Señor con las nubes y fue lleno del Espíritu Santo, ya no volvió a ser el mismo. No volvió a las redes, no volvió a casa, sino que fue al templo a orar.
Y estando ahí, imagínense ese cuadro, imagínense lo que sucedía en Pedro dentro de... Por eso, hermanos amados, una persona que tiene a Dios, una persona que se llena del Espíritu Santo, no es el mismo. No es el mismo. Y estaba ahí y se queda mirando con el cojo. Y esta historia lo sabemos todos. Y el cojo lo queda mirando y le dijo, mírame, le dijo Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y yo me imagino que el cojo nunca pidió ser sano, nunca pidió que le dieran sanidad. Él pedía limosna, pero en él había una necesidad dentro, porque Dios no nos va a pedir lo que nosotros queremos, Dios va a darnos lo que nosotros necesitamos. Y el cojo lo que necesitaba no era más dinero, lo que necesitaba era ser sano de su cojera. Entonces ya Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levanta el cojo y empieza a entrar al templo saltando, gritando y alabando a Dios, porque Dios había hecho algo en él. ¿Y cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, iglesia? No somos los mismos de antes. Hemos ido creciendo. Dios nos ha ido salvando, ayudando. Él nos ha ido sanando. Oh, quizás no ha sido la sanidad como hemos querido completamente, hemos luchado con ciertas cosas, pero al ciego se le dijo, ¿qué ves? Y el ciego dijo, veo hombres como árboles, estamos viendo hombres como árboles, hasta ver a los hombres como son, porque Dios nos sanará mientras vamos en el camino como aquellos leprosos. En este camino nos iremos sanando de toda nuestra tristeza, de nuestras torpezas. Dios nos va a ir limpiando, porque tenemos que llegar a ser la estatura de un varón perfecto. Por eso cada día es una casa de corrección, hermanos. Estamos aquí para corregirnos, estamos aquí para enseñarnos, estamos aquí para exhortarnos. Estamos aquí, hermanos, no para pasar el tiempo ni para cumplir con algo. Estamos aquí porque necesitamos al Señor, porque sin Él nosotros seguiríamos siendo más torpes de lo que éramos. Por eso dijo el salmista, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Ha sido la misericordia del Señor, hermano, por la que estamos aquí. ¿Cómo no alabar al Señor? Si un cántico nos hacía gritar, si un cántico nos hacía saltar, la palabra con mayor razón tiene que hacernos saltar, gritar, llorar, porque es la palabra del Señor. Entonces, este cojo ahora saltando ya no era cojo. Ya el hombre caminaba normal, algo pasó en él, hubo un encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Mire, cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, lo primero que hay es sanidad en nuestras vidas. Ya no somos los mismos de antes, no somos los mismos torpes. Si antes éramos acelerados para hablar, éramos rápidos para decir, Dios tiene que sacar esas cosas. No somos los mismos. Dios tiene que ir tratando con nuestro carácter. Posiblemente nos sane, pero no puede durar una semana ni 2 semanas y después volver a caer en lo mismo. ¿Sabe por qué? Dios nos puede sí ayudar ni perdonar, pero a veces los que son arrastrados por nuestro carácter, a veces no piensan igual, no es de la misma forma. Por eso Dios tiene que ayudarnos, tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso nuestra esposa, hermanos, nuestra esposa va a ser nuestra más grande testigo. Por eso que a veces nuestras esposas ni nos van a creer lo que hacemos, porque nuestro carácter nos ha traicionado. Dios tiene que morir nuestra forma de ser, tiene que ayudarnos. Por eso cantamos una alabanza. No basta solo con cantar, no basta solo con orar, no basta tan solo con pedir, si solamente lo que nos hace falta es morir para vivir para Dios. Por eso dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces Dios nos tiene que ayudar, hermanos. Hermana, Dios nos tiene que ayudar. Tú no tienes que ser la misma hermana. Tú no tienes que ser el mismo hermano. Pero le damos gracias al Señor que estamos en este lugar. Esta es una casa de corrección y una casa de matanza a los espíritus que están a veces en nosotros, que aún no nos deja, los tenemos ahí dormidos a veces. Dios no quiere que hagamos dormir el espíritu malo que está en nuestras vidas. Lo que Dios quiere que le dejemos a Él, que Él mate eso. Amén. Oiga, después que fue sano el cojo, Pedro y Juan ya hablaron, empezaron a predicar y mucha gente creyó lo que ellos predicaban. Y pasó algo precioso, hermanos.
Dice que fueron los alguaciles, fueron los guardias del templo y fueron los principales y se tomaron a Pedro y a Juan y lo llevaron ante el concilio. Y empiezan a haber una conversación, hermanos, y me di cuenta que ya Pedro ya no era el mismo de antes. Algo había pasado en Pedro. Una persona, otro campesino, lo hizo negar a Jesús, de tal forma hasta que lo maldijo. Pero ahora Pedro cambió. Por eso, mire, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos negado al Señor? Estando aquí en los cultos, y no estamos quizás negándolo con palabras, no, con nuestras actitudes. ¿Sabe qué? Podemos cantar muy bien, pero a veces lo negamos delante de nuestra esposa. Negamos a quien ha hecho algo con nosotros. Negamos a Dios, la esposa niegan a Dios a conjunto delante de su esposo, de sus hijos, de los vecinos. No le neguemos a Dios, mostrémosle al mundo qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe lo que nos hace falta a nosotros? Y que tenemos un gran problema, es guardar silencio. ¿Cuántos tienen el problema de guardar silencio? A mí me falta todavía. Que el Señor me ayude, hermano. Porque a veces hablamos de más. Cuando hay que callar y después que hablamos, decimos, ¿por qué no guardé silencio? Pero ¿sabe qué? Pedro ya no era el mismo, ya él no habló apresuradamente. No, yo no lo conozco. No lo conozco. No sé de quién habla. Ya no era el mismo, porque ahora no fue una mujer, no fue aquella. Ahora vinieron los principales y empezaron a hablar con él. Y lo empezaron a intimidar para que nunca más hablaran de ningún nombre, de nadie. Y llamándolos le intimidaron. Ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ahora cambió Pedro su actitud. Ya no era el mismo, ya no era el miedoso, el que se arrancaba, el que tenía miedo. Y Pedro y Juan le respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios y obedeced a vos. Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Yo vi, y en este versículo es precioso, porque no podemos dejar de hablar o no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oiga, ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo vamos a dejar de no decir de lo que Jesús ha hecho con nosotros? ¿Él acaso no ha cambiado nuestra vida? ¿Acaso no nos ha hecho diferente? ¿Ya no somos los mismos de antes? Pedro no podía callar, no podía dejar de hablar de aquel que tanto bien había hecho a su vida. La pregunta mía, ¿cuánto bien ha hecho Dios con nosotros, iglesia? A pesar de todo, a pesar de que quizás han venido muchas tribulaciones, mucha pena, mucha tristeza, pero Dios ha estado con nosotros. No somos los mismos de antes, no podemos dejar de callar. Por eso que es bueno estar en la calle hablando y dando testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas una luz admirable. ¿Cómo nos da la esperanza al que no tiene ninguna? ¿Cómo vamos a dejar de hablar? ¿Cómo vamos a dejar de decir? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de aquel que hemos recibido la vida eterna? Ya no somos los mismos, hermanos. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos vieron a Jesús, anduvieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús. ¿Y sabe qué? Nosotros también hemos visto lo que Jesús ha hecho con nosotros. Hemos visto un milagro. Quizás no hemos visto al cojo, no hemos visto resucitar a nadie, pero ustedes han visto a un Pedro Alvarado que Dios lo sacó de donde nada valía. Usted ha visto a todos los hermanos. Dios ha hecho un milagro en nosotros. Este es el mejor milagro que nadie pudo haber hecho. ¿Cómo vamos a dejar de decir y hablar y de poder hablar de Jesucristo el Señor? No podemos dejar de hablar. Hermanos amados, muchas cosas quizás he escuchado hablar con vehemencia. Mucha gente, el otro día me encontré, me iba a acostar y había un hombre hablando en la televisión. No sé si ustedes lo conocen, doctor Fay.
cuando hablan de Jesús, ¿no es cierto? Al tiro uno, vamos a escucharlo. ¿Qué tiene que decir? Y empecé a escuchar unas barbaridades de ese tipo, hermanos míos, que ninguno de ustedes escuche más a ese hombre. Es un ateo, un hombre que no tiene a Dios en nada, ni temor siquiera, hermano, con las cosas que hablaba. Empezó a hablar de Jesús y después hablaba de la venida del Señor y dijo, sí, mire, aquí el Señor, yo creo que en una cosa la ayuntó porque no sabemos si el Señor puede venir hoy día o mañana. Dijo, aquí si no vienen 3, 4 años más, tienen que olvidarse de Jesús, dijo. Olvídense. Y empezó a hablar, pero con vehemencia, hablaba y a la televisión, y no esperen a ese Jesús, no viene. Oiga, y a mí, y yo le dije, quedé mirando a mi esposa, le dije, ¿sabes lo que más me da pena? Es que no tiene ningún cuidado, ni un respeto de hablar de Jesucristo el Señor. Y hablaba con vehemencia. ¿Y sabe qué? Les digo algo, yo estoy seguro, ustedes van a ver el final de ese hombre. Van a ver el final, no va a ser el mejor. Yo creo que el hombre cuando habla contra el Señor Jesucristo, no le vienen buenas cosas a ese hombre, si Dios no lo llama antes. No, hermanos. No, vean, mire, hermano, había un hombre famoso que se llamaba Ítalo Pasalacua, fue uno de los primeros homosexuales, y vea el término que está teniendo. Investigue acerca de Ítalo y vean el término. ¿Sabe por qué? Porque de Dios nadie se burla. Acuérdense que un hombre empezó a arengar en el tiempo, Pilato, ¿no es cierto?, estaba arengando al pueblo, estaba retándolo, ¿y qué le pasó? Se llenó de gusanos, al tiro. Por eso, hermano, el Señor dijo, vosotros estaréis tranquilos y yo pelearé por vosotros. Dijo el apóstol Pablo, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Así que estemos tranquilos, hermano, porque no sabemos, hermano, no sabemos, el mundo no sabe quién está a favor de nosotros. Así que estemos tranquilos. Por eso, hermano, cuando usted vea gente que esté blasfemando, hablando, ni por información, hermano, ojalá sálgase al tiro y déjelo porque Dios, que el Señor reprenda a ese hombre, hermano. El Espíritu, oiga, sin ningún poco de temor, hermanos. ¿Sabe que ayer estaba predicando ahí en la calle? Y mientras predicaba, ¿sabe qué? De pronto uno ve, yo vi a mucha gente que me hacía señas, y yo no los conozco, y predicando le hacía señas porque la gente se alegra, porque uno lo ven predicando. Pero después pasó un pastor al lado mío, hermano, un pastor que yo lo conozco. Ni me miró, hermano, y ¿sabe lo que yo sentí? Y que se burlaba de mí. Y se burlaba así riéndose, como que, mire, hermano, ¿cómo, hermano, podemos ser así? Si el Espíritu que está en nosotros, ¿no es cierto?, es Jesucristo, ese Espíritu es el mismo que está en ellos. ¿Qué está pasando? Hermano, no predicamos a Jesucristo por envidia, no predicamos a Jesucristo para ser más que el otro, predicamos por lo que hemos visto y hemos oído. Predicamos por lo que Dios ha hecho conmigo. Él perdonó mis pecados, hermanos. Él me perdonó, lo perdonó a usted. ¿Cuántos de nosotros no deberíamos ni merecer ser perdonados? Pero Dios nos ha perdonado. Hemos hecho fechorías que nadie, quizá en el mundo hay mejores personas que nosotros. Pero Dios nos miró a nosotros, a cada uno de nosotros, con ojos de amor y de misericordia. ¿Cómo dejar de anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas una luz admirable? ¿Cómo no hablar de aquel que nos sacó del lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre la roca y además puso un cántico nuevo en nuestra boca? Ya no hablamos lo mismo, no decimos lo mismo, no somos iguales que antes. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir de que Jesucristo es el Señor. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que nos digan? ¿Qué importa cómo nos miren? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, si Dios está con usted. No tengamos miedo, hermanos, sigamos luchando, corramos con paciencia esta carrera, porque un día nos esperará la corona de vida eterna. Sigamos andando, sigamos avanzando. Hermano, no hay nada más precioso. ¿Sabe que hay muchos cristianos que yo sé que pasan mirando y sienten un remordimiento porque ellos no lo hacen? Y nos miran y me miran y hacen así nomás, porque saben que ellos no lo hacen. Aunque uno no anda haciendo eso para que los demás vean, uno está anunciando a aquel Dios todopoderoso que un día nos perdonó nuestros pecados. Nosotros no tenemos una religión, iglesia. No tenemos una denominación ni un sistema religioso. Nosotros tenemos una vida. Por eso, mire,
Por eso que el hombre que son religiosos, los hombres que están en un sistema, siguen iguales. Son buenos para pelear, mienten, murmuran contra el pastor, porque no está la vida. Cuando entra la vida, hermanos, Dios nos empieza a corregir. ¿Sabe que nos hemos sentido bien ministrados estos días en la radio? Pero de una forma que usted no se imagina, hermanos. Dios no ha hablado de una forma. Usted no logra entender cómo Dios nos ha ministrado. Entonces, cuando Dios le habla a usted y Dios le sigue golpeando en algo que usted sabe que le ha costado, entonces, ¿por qué Dios no está hablando? Dios quiere que usted corrija eso. Y Dios va a dejar de hablarle eso hasta que lo corrija. Entonces, cuando usted ya no lo haga más, pero Dios va a venir a hablar otra cosa constantemente, porque hay otra cosa que también hasta que Él nos va a limpiar. Él nos va a limpiar. Por eso en este caminar, mire, ¿sabe? Le digo una cosa, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya algunas cosas se nos han ido. Pero tenemos que dejar, mire, ¿sabe que no tiene que prevalecer aquí, entre nosotros, lo que yo sé, lo que yo creo y lo que yo pienso? Porque mi idea no es buena. La única idea que es buena es la de Dios. Porque a veces Dios no va a querer usar tu inteligencia, ni tu sabiduría, ni mi sabiduría. Dios quiere ir a hablar a veces a la iglesia. A veces con cosas tan pequeñas. Y Dios no va a hablar. ¿Recuerdan a Job lo que dijo? Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía, no comprendía y hablaba. Pero ahora mis ojos te ven. Entonces sabe que Dios ha ido ocultando en tantas cosas. A veces en cosas tan pequeñas. Y eso es lo precioso, hermanos. Quizás la gente que pasa por afuera ve una sede. Aquí en este lugar se hacen cumpleaños, se hacen bingo, se hacen diferentes cosas. Y se adorna para tal o dicho evento. Pero cuando llegamos aquí cada mañana, ¿no es cierto? Cuando nuestros jóvenes de la iglesia y preparan este lugar, y cuando usted entra, ¿qué es lo que ve usted aquí? Una casa de oración. ¿Y cuántas veces usted ha venido problemado, ha venido con tristeza, ha venido enfermo y se ha arrodillado para lo único que quiere que Dios le escuche? Porque me di cuenta hace mucho tiempo que el lugar no hace que Dios esté. Recuerde que Jacob puso una cabecera de piedra y se tiró a dormir ahí cuando iba arrancando a su hermano. Y lo que soñó, que ángeles subían y ángeles bajaban. Y él despertó asustado y dijo, ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, no es el lugar el que hace que Dios esté. Somos nosotros los que provocamos que Dios baje. Es usted, hermano, el que provoca. Es su necesidad lo que provoca que Dios baje. Es mi necesidad de hacer mejor las cosas. Miren, nos juntamos aquí no para estrellarnos tan solamente y no. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. ¿Sabe? Hemos tenido quizás todas diferentes semanas. Todos de diferentes formas. Unas con lucha, otros con menos lucha, uno en oración, todos de diferentes formas. Matrimonios peleándose, quizás algunos, no sé, todos diferentes, y llegamos aquí. ¿Y sabe por qué venimos aquí? Porque sabemos que este es el único lugar donde hay agua para nuestra sed. Venimos con una seguridad. ¿Usted cómo viene de seguro a este lugar? Pues uno dice, el Señor me va a ayudar en esto. Y a veces cuando tanta la necesidad y tantos los problemas que han pasado, usted corre por llegar aquí. Y lo único que quiere es el asiento y orar un rato, orar. Y mire, lo puede hacer en su casa, allí o en cualquier lugar, Dios lo va a escuchar. Pero usted siente que hay algo especial aquí. Porque aquí nos reunimos los santos del Señor. Y aquí llora y dice, Señor, ayúdame. Yo tuve una mala semana, me costó esto. Señor, ayúdame en mi carácter, me falta mi carácter. Señor, ayúdame en mi trabajo, no sé, todavía me cuesta. Y él sabe que el Señor está aquí escuchándonos.
El Señor está aquí escuchándonos. ¿Cómo no estar contento, hermano? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de esto? ¿Cómo? Mire, el otro día tuve que ir a justificar a mi hijo y hablé con la profesora jefe. Muy agradable la señora. Empezamos a hablar y a la verdad me hablaba nomás, eso nomás le voy a contar. Me hablaba de Matías, de esto, de aquí, de allá. Hasta que se dio una conversación y simplemente, no sé cómo se dio. Me dijo, ¿y Matías es un alumno prioritario? No, le dije. Pero me dijo la secretaria antes de entrar que postulara alguna beca. Sí. Y no sé, no me acuerdo cómo entramos y empecé, es que a mí me dio un derrame cerebral, le dijo. Me dijo, y mire cómo está usted, está tan bien. Sí, es que el Señor ha hecho algo conmigo. Y empecé por eso, a entrar y yo le dije, quedé como una guagua, mi esposa me enseñó a caminar, me tenían que afeitarme, cambiarme ropa, le dije yo. Pero mire cómo está, me decía, es que eso lo hace Dios, le dije yo. Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Y empecé a hablarle de Dios. ¿Sabe qué? Al último, quizás todas las quejas que tenía que contarme del Matías, Dios permitió poder hablarle de Dios. Y ¿sabe qué? La profesora todo el rato, y ella me empezó a contar y el Señor me empezó a mostrarme un poco su corazón, las tristezas, las penas que había en ella, qué es lo que Dios quería con ella, y ella empezó a gozarse. ¿Sabe qué? La entrevista era bien corta, eran 15, 20 minutos, y ya llevamos una hora juntos, encerrados, conversando del Señor. Y le dije después al final, cuando se paró así, con sus ojitos llenos de lágrimas, yo le dije así como usted me citó para hoy día, y he llegado a cumplir puntualmente, cuando yo la invite y cuando el Señor la cite, yo quiero que también esté ahí. Así que hermano Felipe y hermano Matías, traten de hacer bien las cosas porque la profesora jefe vendrá a este lugar. Claro. Entonces hay dos posibilidades. O que digan, como ellos se comportan es como se comportan aquí. Así que, pero ¿cómo vamos a dejar de hablar, hermanos? Por eso cuando usted escucha, de repente escuchaba al hermano Fernando cuando dice, hablé con un compañero de trabajo, ¿ha escuchado cuántas veces? Y empecé a hablarle de Dios y dice que después el hombre lo andaba siguiendo y lo único que quería era escuchar hablar de Dios. Es porque ¿cómo vamos a dejar de hablar de estas cosas? Recuerdo una oportunidad, veníamos con el hermano Leonel, bajamos donde yo vivo por la línea y salió un muchacho que es medio harto, se consume droga. Entonces ahí empezamos a conversar y me gustó, estamos conversando y empezamos a hablar de Dios, pues nos metimos en Dios. Entonces, y el hermano Leonel contó una historia y me voy a atrever, ojalá que lo cuente bien. Dice que fueron con otro hermano a predicar a cierto sector de Lota y se acercaron a un muchacho drogado ahí y le empezaron a hablar, entrégate al Señor, es tu única posibilidad, el único que te puede ayudar es Dios. Y empezaron a hablarle de Dios. Sí, le decía todavía no, después más adelante. Pero el Señor te ama. Mira, sepa que dentro de la vida también está la muerte. Dios te está dando una oportunidad. Y dice que estaban conversando y cuando llegaron un hombre se abalanzaron a pegarle. Oiga, dice que el hermano Leonel se echa para atrás con el pastor o el otro hermano que andaba y lo miraban de lejos. ¿Cómo le golpearon a este muchacho? Porque lo andaban siguiendo para arreglar cierto ajuste. A lo que quiero ir, hermanos, no desechemos la voz del Señor. Por eso dice la palabra, joven, la palabra del Señor dice, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezquemos vuestros corazones cuando el Señor nos está hablando. ¿Sabe? Quizás a veces nosotros pensamos o tenemos una gran expectativa, se nos olvida que Dios es... Acuérdense que Elías, ¿se acuerda de Elías? Viene un fuego, ahí viene Dios, ¿sabe? Porque así creemos, por ese predicador Dios nos va a bendecir. Y resulta que, claro, cumplió todo lo que iba a hacer, pero no venía Dios ahí. Venía un terremoto, tampoco venía Dios ahí, pero en un viento apacible, hermanos. A veces Dios no necesita grandes cosas. Dios necesita un silbido apacible. Porque si la presencia de Dios está en ese silbido, Dios hará algo con nosotros. Hermanos, que seamos torpes para hablar. No tengamos la mejor oratoria, no lo sepamos todos los versículos, pero si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, eso es todo, hermanos.
Hermanos, así que no procure saber harto para poder mostrarle a los demás. Preocúpese de tener más a Cristo. Porque la Biblia dice que Él nos recordará lo que tengamos que decir. Aprendamos, pero también busquemos a Dios. Busquémosle a Él de más cerca. Por eso, hermano, ten cuidado. Siempre Dios te va dando otra vez otra oportunidad. Dios te está dando en este lugar. Otra vez aquí. Dios está junto a ti cara a cara y siente que Él siempre te ha esperado con los brazos abiertos. Porque siempre la ha buscado en tus momentos de necesidad nomás. Y cómo Dios te ama. Por eso guárdate, hermano, porque en medio de la vida también está la muerte. En medio de este caminar. Mire, el otro día de Estados Unidos venía una niña de 14 años viajando a Chile. 14 años. Toda una vida por delante. Toda una proyección por delante. Y por falta de medicamento, esa niña falleció llegando a Chile. Mire, hermano, 14 años. La muerte no tiene una cierta edad para arriba. No, hermano. Le damos gracias a Dios que ha estado con nosotros. Esa señal que estuvo allá en Egipto, esa señal en el dindel, esa sangre está sobre nosotros. Por eso que la muerte no nos ha golpeado cuando ha querido. Porque tenemos esa sangre. El Señor sabe cuándo llevarnos. ¿Cuántos de nosotros saben que saben de que tenían que haber estado muertos hace tiempo atrás? Pero hay una sangre, iglesia, que fue sobre nosotros marcada. Que está ahí la sangre. Por eso que va el ángel de la muerte y ve y pasa de largo. Porque dice, este es Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Cómo callaremos? ¿Cómo callaremos? Iglesia, ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto en nosotros mismos? No es el mismo hermano Fernando que lo conocí años atrás. No es el mismo. No es el mismo hermano Leonel. No es la misma hermana Karina que yo lo conocí hace tiempo. No somos los mismos. El anciano Álvaro me dijo el otro día, no soy el mismo. No soy el mismo. Yo no soy el mismo. No sé usted, pero yo no. No sé si usted seguirá siendo el mismo. Pero una cosa sé, que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. No somos los mismos, iglesia. No podemos dejar de callar y hablar lo que hemos oído. Gracias a esa sangre que está en nosotros, hermanos. La que nos ha guardado hasta el día de hoy. Nos ha guardado y nos ha protegido. ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado contra nosotros, hermano? Se ha levantado y nos ha esperado en la esquina para matarnos. Pero Dios envió a sus ángeles para que acamparan el río. Y yo siempre me imagino esta conversación cuando le dijo a los ángeles, cuídalo, cuídamelo. Y usted va para allá y los ángeles andan ahí. Camina para acá y están los ángeles. Oh, porque Él nos defiende, hermanos. ¿Se acuerda el otro día, hermano Fernando, que dijo que tomó una cuestión y se le cayó, hermano? ¿Acaso Dios no lo estaba cuidando? Oiga, la hermana Celdita, hermanos míos, a ella la operaron de páncreas. Es algo imposible en la ciencia médica, el páncreas no se opera, pero la operaron. Quedó inválida, perdió un hijo, después iba en un bus y chocó. Ella no podía caminar, pero aún está aquí y Dios la ha mantenido sana. Si las cosas que tiene son pequeñas para lo que el enemigo, ¿cuántas veces se levantó? Dios la cuidó a ella. Y yo sé que le pregunto a cada uno de ustedes, todos tenemos una historia que contar. Y quizás no podríamos pasar 2, 3, una semana y todos contando su historia aquí. Y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso el mundo tiene que saber lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo vamos a callar, hermanos? Posiblemente seremos torpes para hablar ciertas cosas o cómo empezar. No sabemos. Pero ¿sabe una cosa? Le voy a decir. Lo que hablemos, sean media hora, sean 10 minutos o un minuto, si está la presencia del Señor, va a haber alguien escuchando. Va a haber alguien escuchando. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor, hermano?
Si el apóstol Pedro no pudo dejar de callar, de hablar, de decir lo que había visto y lo que había oído, si él no lo hizo, tampoco lo haremos nosotros. ¿Sabe? Le digo una cosa, porque el mismo espíritu que tenía Pedro, ese mismo espíritu está en cada uno de nosotros. Y ese espíritu vio a Jesús crucificado, vio a Jesús resucitar, vio a Jesús calmar el mar, vio a Jesús haciendo milagros. Ese espíritu de testigo que estaba allá está con nosotros. Por eso yo hablo algo y usted dice amén. Y amén es un testigo fiel. Y para ser testigo hay que estar presente. ¿No es cierto? Porque un carabinero se ve un atropello y no le pregunta a una persona de otro lado. Tiene que ser alguien que haya visto. Usted no vio los milagros. Usted no vio resucitar a Jesús. Usted no lo vio. Pero lo que está dentro de usted, ese lo vio. Y ese es el testigo y hoy día nos hace decir amén. Yo no estuve cuando Goliat cayó frente a la piedra que tiró David. No estuve ahí. Pero cuando me hablan de eso yo digo amén. Porque el Espíritu que está en mí también fue testigo allá. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Por eso que nos decimos amén. Por decir amén, decimos amén. Porque estamos seguros y sabemos que era el principio del verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Creemos que antes que este mundo fuera, ya Él era. Y no estábamos ahí, no estábamos como cuerpo presente, pero nuestro espíritu estaba con Dios. Siempre estuvimos con Dios, iglesia. ¿Cómo vamos a callar, iglesia? Iglesia, somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros somos testigos, porque cuando Él estaba escribiendo esas palabras en la cárcel, quizás ya viejito, quizás en la noche con una vela, un chonchón, no sé, o de día, no lo sé. Pero lo único que sé es que yo también estaba con Él escribiendo. Porque mi espíritu que está en mí también estaba con Él. ¿Cómo no estar contento, iglesia? De que somos testigos. Quizá mucha gente puede decir, porque le van a decir a usted, pero tú no has visto esto, no has visto, sí, es verdad, no lo hemos visto. Pero lo que está dentro de mí fue testigo de todo eso. Damos gracias al Señor que nos escogió, hermano. No fue nosotros buscando en Dios para poder calmar nuestra conciencia. Él nos buscó a nosotros para hacernos sus hijos. Él se mostró. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene necesidad afuera y no sabe a dónde recurrir. Hay gente que se nubla. A veces hasta un poco de plata le hace mal a alguien. Un poco de plata, empieza a ganar plata y ya su actitud cambia. ¿Se ha fijado o no? Usted conversa con una persona que no esté trabajando, que esté pobre, y después conversa con la misma persona cuando esté ganando plata. No son iguales. Entonces, la plata cambia a la gente, sus actitudes. Pero hay algo que no puede cambiar, es lo que está dentro de nosotros. Por eso nosotros, hermanos, el apóstol dijo en lo mucho y en lo poco, en la escasez. Con todo, alabaremos al Señor. El profeta dijo, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, ni aunque ni los animales paríen, nada, aunque no haya nada, pero con todo alabaremos al Señor. ¿Sabe? Porque de nosotros no consiste lo material. Nosotros sabemos que nosotros tenemos algo más que lo material. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Así que haya inflación,
Yo poco entiendo eso que subió el dólar, bajó el dólar, no lo entiendo. A la verdad nada. Posiblemente haya un economista o alguien que sepa. No entiendo nada. Pero lo que yo único digo que cuando dan esa noticia, Señor, cuida a tu pueblo para que nunca nos falte nada. Eso es todo. Dijo el rey dijo, no me hagas rico para no olvidarme de ti, ni pobre para blasfemar contra ti, sino que hazme vivir con lo necesario. ¿No es cierto? Sí, si el rey dijo, mejor una mano llena con descanso que las dos llenas con arduo trabajo. Hermano, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Y cuando estamos en la calle o estamos compartiendo, nos compartimos de las cosas que el Señor nos ha dado, nos compartimos del auto, de la casa, compartimos de aquel que nos cambió nuestra vida. ¿Ve? Que entonces lo material es segundo plano. Por eso dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados hermanos, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Cuando tenga la oportunidad de hablar de Cristo, hable de Cristo. El cojo, él quería dinero, pero lo que él necesitaba no era el dinero, él necesitaba a Cristo. Entonces, hermanos, cuando usted ve a un hombre afuera, cuando usted le dé una moneda a un borrachito a alguien y le dé una moneda, porque désesela. Pero cuando usted se la dé, háblele de Cristo. Y dígale que el único que le puede cambiar su vida es Cristo. ¿Entiende? No se arranque. Quizá no lo saben algunos, pero algunos como que le hacen el quite a los mendigos o a los que piden plata, o se hace como que lo que no escuchan y nos dan. Yo me acuerdo, yo que tengo que nombrarlo, ¿eh? Yo aprendí algo del anciano Álvaro hace muchos años atrás. Dijo, yo sencillo, hartas monedas cuando voy a Concepción. Le puse atención, uno tiene que poner atención. Entonces, cuando alguien me pide, él le echa la mano a la cartera y le da una moneda. Después, más allá, otro me pide y él le da. Y no preguntando para qué lo va a ocupar. La Biblia dice, el que te pide, dale. Mire qué simple. Si quiere cumplir una escritura, cumpla una parte de esa escritura. No se arranque de los pobres, porque el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y que tengo una buena noticia para ustedes que le dan al pobre. Jehová no es deudor de nadie de nosotros. Él nos ha pagado y nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. Así que no deje de hacer las cosas, porque haciendo las cosas, también usted hablará de Cristo. A veces no es tanto lo que decimos, sino que a veces lo que más habla de nosotros son nuestras actitudes, son nuestras obras. Así que, hermanos amados, insto a que sigamos anunciando este evangelio. Hermanos, que estemos cansados, quizás algunos trasnochados, o quizás con problemas, sígalo haciendo. ¿Sabe cómo cantamos una alabanza? Y un día valdrá todo la pena. Un día, hermano. ¿Y sabe cómo va a valer la pena? Cuando le veamos a Él cara a cara. El único que va a valer la pena, haber hecho algo por Dios. Así que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No deje de hacerlo, iglesia. Cuando tenga la oportunidad, persona a persona, cuando tenga la oportunidad, alguien lo invite a la calle, vaya a la calle. Quizás con mucha torpeza todavía, quizás hay muchas cosas que uno no sabe, es verdad. Si no somos gente capa. Pero una cosa le puedo decir, que el Señor nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Amados hermanos, no podemos dejar de hablar. Aquí tenemos que, me gustó el otro día, aprendimos que tenemos que incentivarlo todos nosotros. Aquí tenemos que, esto igual que un fuego. ¿No es cierto? Que uno te junta las brasitas de ese, no queda ninguna, pero las pone y póngale un palito chiquitito y empieza a tomar. Y empieza y te dice,
a mí me fascinó eso porque me pasó una experiencia, se la voy a contar antes de ir terminando. Entonces, ni que el hermano Marcelo nos instaló la estufa a leña. Ahora tenemos estufa a leña, ya no tenemos el miedo de que se nos queme la casa. Le puso hartos vientos, claro que bien puestos los vientos y todo eso. Entonces, ya hacíamos fuego y en la mañana un día vi, está todo apagado, ¿qué dije entre mí? Ah, bien. Así que voy a limpiar, traje el basurero y empecé a echarla, todo apagado. Guardé, dejé la basura porque lo ponimos debajo de la cocina. Y hice fuego y tomé desayuno en la mañana, a las 8 de la mañana. Empecé a tomar desayuno. Y en eso que estaba tomando desayuno, cuando de repente veo para la cocina y una humaera, hermano. Las brasas se habían reunido y se habían encendido de nuevo. Le faltaba soplo nomás, pero eso, y empezó, se me quemó el basurero, saqué para afuera el basurero, abrí las ventanas, Ignacio estaba durmiendo, le cerré la puerta porque el olor a... ¿Sabe lo que quiero ir, hermano? Aunque nosotros pensamos que está todo apagado, aunque usted y yo piense que en usted está todo apagado, si aquí en el culto removimos la ceniza, yo sé que le podemos encontrar algo. Entre todos removamos la ceniza. Perdonémonos nuestras torpezas. Abracémonos, démonos un beso. No porque el hermano Jonathan diga que nos abracemos. Parémonos y digamos, chuta, hermanos, yo me he equivocado. Esposa mía, esposo mío. Hermanos, yo me he equivocado. Y vamos a ver cómo juntando las brasas vamos a hacer un gran fuego. Hay una alabanza antigua que uno cantaba en la iglesia y decía, con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense. Entonces, hermano, ve, oiga, me di cuenta entonces que no hay que llegar y echar la ceniza, sino que uno la mueve y siempre hay una ceniza, una luz roja que aparece chiquitita y la junto con otra y empieza a tomar vuelo y empieza pues y yo le echo ramas y se prende. Quizás demora en aprender, demora, pero ¿sabe qué? Prende. Entonces quiero decirle algo, iglesia, si Él no pagó el pábilo que allá, en la eternidad, Él tampoco lo hará aquí con nosotros. Por eso que le pedimos que Él, con su mano generosa, mueva estas brasas. Si hemos sentido que nos hemos ido apagando, o nos conformamos como estamos y creímos que todo esto, yo quiero decirle algo, siempre hay más. Dios tiene que mover la ceniza que hemos dado por olvidado nosotros, que pensamos que ya no está este don. No, es que ahora ya no. El otro día, por causa de esto, llevé la bandolina al culto de hermanos a tocarla. Estaba tocando ahí. Claro que no fui muy diestro, perdí la costumbre, pero todavía me sabía algunas notas. Entonces Matías, mi hijo, me dice, papá, no le ayuntaste a ninguna nota. Bien, dije entre mí, pero la traje, seguiré tocando hasta ayuntarle. Hermano, nada de lo que usted hacía antes se perdió. Todo está ahí. Todo está ahí. Hermana Sheldita, siga cantando. Perdí la voz, sí, quizás la perdió. Para nosotros lo humano, pero para Dios no lo ha perdido. Hermano Fernando, no piense que dejó de tocar la guitarra. Usted sigue tocando la guitarra. Hermanos, sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Hagámoslo entre todos y vamos a dar cuenta que vamos a empezar a aprender nuevamente. No nos conformemos con esta frase. Conformémonos que Dios sople en lo que está en nosotros. Un saludo a los hermanos de allá, de Quepe, a nuestro hermano Domingo, a nuestra hermana Maquita. Sean bendecidos de la distancia si nos están viendo. Ellos sigan moviendo las brasas que quedaron. Síganlas moviendo. Pueden encontrar alguna luz ahí. Mire, la esperanza es que si encuentran una luz rojita, empiecen a soplarle y van a ver qué es lo que Dios va a hacer, lo que Dios es capaz de hacer. Hermano, deja que Dios te toque y te empiece a remover. Quizá hay algo que está ahí todavía prendido. Y vas a dar cuenta que todavía ha habido vida en ti. Por eso que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos, iglesia. Fue por la bondad de Jehová. Así que, iglesia, alentémonos,
Alegrémonos, alegrémonos, porque tenemos un Dios que puede mover la ceniza, puede buscar entre las brasas y no apagará el pábilo que humeaba. Y por lo tanto, con esa convicción, no dejaremos de anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas a una luz admirable. No nos vamos a dejar, no nos cansaremos. Hermano, aunque aprueben todas las leyes, ¿sabe qué? No sé, yo nunca vi la Escritura si están nuestros discípulos y apóstoles, están preocupados de algo. Lo único que están preocupados ellos es de predicar la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Ignacio. Que la paz del Señor, hermano, con toda la iglesia.